bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta hora de la enseñanza sobre la oración. Quiero invitarte a que puedas compartir este enlace de Facebook a tus amigos, a tus contactos, para poder alcanzar y poder llevar este evangelio a muchas vidas. Al mismo momento también estamos transmitiendo por YouTube en mi canal Joel López Oficial. Queremos también poder ser de bendición en todas las redes, así que compártelo. Y queremos hoy hablar bajo el tema la oración de Jesús. Quiero leer en Mateo capítulo 26 versículo 36 al 38, que dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Nosotros ver que antes que Jesús llegue al Getsemaní, Jesús está con sus discípulos en lo que se llama la última cena del Señor. En este escenario Jesús sabe que lo que viene será la prueba más grande de su vida. Él sabe que lo que le está esperando es una muerte donde tendrá golpes, látigos, corona de espina, tendrá que llevar una cruz, tendrá él que caerse llevando la cruz, tendrá él que ser humillado frente a una multitud, frente a sus discípulos, frente a sus parientes, con el corazón roto, que un discípulo lo va a negar, otro lo entregó. Y Jesús sabe todo eso, que como hombre él está afligido. Como hombre él está angustiado, él está preocupado, porque aunque él es Dios en forma de hombre. Y dice: ahora lo que yo voy a experimentar será algo que nunca antes he vivido ni experimentado. Y cuando él está en la última cena compartiendo con los discípulos, él no simplemente sabe que la muerte está más cerca que nunca, él sabe quién lo va a entregar. No simplemente también sabe quién lo va a entregar, él sabe que Pedro lo va a negar, donde sus discípulos en un momento cercano le van a fallar. Pero más sin embargo él está en esa cena hablando con los discípulos, y es hasta ese momento que Judas se da cuenta que Jesús sabe que él lo va a entregar. Jesús está comiendo con los discípulos y de repente él les habla, les revela una información que nadie logró entender, pero que Jesús y Judas se comprendieron. Jesús está diciendo: a el que pone su bocado en mi plato, ese me va a entregar. En ese momento Judas es confrontado. Judas se da cuenta que Jesús sabe lo que él va a hacer. Jesús sabe lo que él está a punto de hacer, lo que hace días está tramando, lo que hace días está deseoso de hacer. Está confrontado por Jesús. Luego que Jesús habla de lo que Judas va a hacer, aunque nadie logró entender, Jesús le dice directamente a Pedro: Pedro, quiero que sepas algo. Hoy estás comiendo en mi mesa, pero mañana me vas a negar 3 veces. Pedro se siente ofendido, Pedro se siente indignado. Pedro dice: Jesús, tal cosa nunca va a acontecer. Yo mismo estoy dispuesto a morir contigo. Yo mismo estoy dispuesto a padecer lo que tú vas a padecer. Y Jesús le dice: Pedro, ciertamente 3 veces me vas a negar. Quiero ver 2 puntos muy importantes que revelan el corazón de Jesús, revelan el carácter de un hombre de oración. Estoy muy convencido en mi corazón que si Jesús no fuese un hombre de oración, él no pudiese enfrentarse a esos 2 hombres en su propia mesa. Él no pudiese estar con ellos comiendo, compartiendo, si el corazón de Jesús no fuese un corazón espiritual, no tuviese un carácter espiritual que es moldeado por la oración. Jesús nos muestra que su corazón es puro frente a los que le son infiel, frente a los que lo traicionan, frente a aquel que le va a causar la muerte. Cuando él ora y se humilla ante el Padre, lo primero que creo yo que Jesús va a decirle: Señor, guarda mi corazón. Y si hay algo que nosotros como iglesia necesitamos, es que Dios limpie nuestro corazón, es que no haya rencor, no haya amargura, no haya envidia, no haya nada
tan negativo en nuestro corazón. ¿Y cómo podemos nosotros limpiar y purificar nuestro corazón? Simplemente a través de la oración. Jesús nos muestra su carácter frente a Judas, que aunque Judas lo va a negar, Jesús no le niega un lugar a su mesa. Que quiero que puedas ver esto conmigo. Jesús sabe que el que va a ser el causante, el responsable de su muerte es Judas, pero más sin embargo Jesús dice: tienes todavía un lugar en mi mesa. Judas no sabe hasta ese momento que aunque Jesús sabía, él sigue siendo invitado a su mesa. Él sigue compartiendo con Judas. Este es un carácter de un hombre de oración demasiado alto, demasiado espiritual. Porque a la verdad, ¿quién de nosotros comería con aquellos que hablan mal de nosotros? ¿Quién de nosotros comería con aquellos que nos han traicionado, que han levantado falso testimonio, que nos han calumniado, que en lugar de ser de bendición han sido piedras de tropiezo? Pero Jesús nos muestra que sí se puede. Jesús es el ejemplo por excelencia, el maestro de maestros. Jesús es la referencia a la iglesia, el modelo a seguir. Y si Jesús tuvo la capacidad de hacerlo, nosotros también lo podemos hacer. Jesús le está mostrando a Judas, dice: Judas, tu corazón está lleno de veneno. No sé el por qué, pero dejaste que Satanás dominara tu corazón. Pero Jesús le está diciendo: Judas, aunque tu corazón está contaminado, el mío está puro y no tengo ningún problema que comas conmigo. Mire qué maravilloso, mis hermanos, el carácter de Jesús. Tiene la capacidad, tiene la habilidad de comer con Judas. Honestamente, personalmente, para mí fuese una tarea difícil, pero Jesús nos está mostrando que cuando somos hombres de oración, podemos nosotros cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestro pensamiento y nuestra actitud. Jesús le está mostrando al traicionero, al que va a ser el que lo va a matar, le muestra amor y le muestra misericordia, le muestra bondad, le muestra esperanza. Para Judas, Jesús es su enemigo, pero para Jesús, Judas sigue siendo un discípulo. Judas sigue siendo una alma que hasta el último momento tiene esperanza. Si eso no fuese suficiente, Jesús también está comiendo con aquel que lo va a negar 3 veces, con aquel que le va a ser infiel, con aquel que lo va a fallar. Jesús dice: Pedro, quiero que sepas algo. Tú no lo sabes, pero yo lo sé. Me vas a negar 3 veces, me vas a fallar, vas a indignarte de mí, te vas a avergonzar de este santo evangelio. Pedro dice: eso es imposible. Pero aunque Jesús sabe que Pedro lo va a negar, lo que a mí me sorprende es que unos versículos después Jesús se lo lleva al Getsemaní. Jesús se lo lleva no simplemente a Pedro a Getsemaní, se lleva a los hijos de Zebedeo, a aquel que lo va a negar, aquel que va a fallar. Dice: yo te necesito en mi Getsemaní. Aquel que va a hacer caer de la gracia, aquel que se va a olvidar de los milagros, de las enseñanzas, del poder de Dios a través de Cristo. Jesús le dice: vas a caer, vas a fallar, pero te sigo necesitando. Gloria al Señor por esto, y gloria a Dios, porque si no fuese así, ni tú ni yo estuviésemos en este camino llamado el evangelio. Por el amor de Cristo, que Él te había visto caer, Él te había visto fallar, Él dijo: como quiera, yo te sigo necesitando en la fila de mis discípulos. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero no importando tu dificultad, no importando tu pecado, tu pasado, no importando de qué tan alto hayas caído, hoy Jesús te está diciendo: te sigo necesitando en la fila de mis discípulos. La caída no hace que Jesús no sea creyente en ti. La caída hace que la mano de Dios se extienda para levantarte, y levantarte con poder y con autoridad. Jesús dice: Pedro, yo sé que vas a caer, yo sé que vas a fallar, pero te sigo necesitando. Sigo necesitando que vengas conmigo a orar. Cuando ellos llegan al Getsemaní, es sorprendente, mis amados hermanos,
Porque Jesús está en el momento que necesita que esos 3 discípulos oren con Él fervientemente, oren con Él con pasión, con violencia. Y las 3 ocasiones nos damos cuenta que Jesús se aparta para orar, y cuando Él vuelve, los discípulos están durmiendo. Punto número 1, todos tenemos que llegar a un Getsemaní en donde te des cuenta que la batalla es sola tuya. Lo quiero repetir otra vez. Todos tenemos que llegar en una encrucijada llamada Getsemaní, que aunque llames a gente que ore por ti, aunque llames gente que clame por ti, esa batalla te toca a ti. El Getsemaní, Jesús se dio cuenta que solo a Él le tocaba pelear esa batalla. Cuando está en el Getsemaní, Él está confrontado en el ámbito natural y en el ámbito espiritual. Está teniendo una batalla entre la carne y el espíritu. Se presenta ante el Padre y dice: Padre, si hay una manera que tú puedas pasar de mí de esta copa, si hay una manera que pueda pasar de mí esto, pero dice que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. Número 2, en nuestro Getsemaní estaremos confrontados nosotros en hacer la voluntad de Dios o en hacer nuestra voluntad. El resultado final del éxito en el Getsemaní es poder nosotros negarnos a nosotros mismos, morir a nosotros para que Dios sea glorificado. Jesús no murió en la cruz del Calvario, Jesús murió en el Getsemaní, murió a su propia voluntad, murió a sus deseos, murió a sus anhelos, para que el anhelo, el deseo y la voluntad de Dios fuese lo primordial. Por eso que a nadie le gusta la oración del Getsemaní, porque en el Getsemaní estamos confrontados a morir, como dijo Juan: tengo yo que menguar para que Cristo crezca, para que Dios crezca. Los planes de Dios, aunque serán difíciles a veces, aunque serán duros los procesos, siempre serán planes de bendición y pensamientos de bien. 3 veces llegó Jesús a hablar con Dios y dijo: Señor, si puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero que no sea mi voluntad. Nos damos cuenta ahí que lo que está Él enfrentando es en su voluntad carnal y su voluntad espiritual. Te hago esta pregunta en esta hora: ¿estaremos nosotros haciendo la voluntad de Dios o estaremos haciendo nuestra propia voluntad? Quiero que puedas ver este escenario en el Getsemaní, donde Jesús sabe que la voluntad de Dios le va a causar dolor. La voluntad de Dios le va a causar tristeza. La voluntad de Dios le va a causar muerte. La voluntad de Dios le está causando que 2 de sus discípulos le fallen. La voluntad de Dios le está causando que a los pies de la cruz va a estar su madre llorando por su propia muerte. Y aunque Él tiene el poder de poder cambiar y resolver todo, Él dice: yo no lo voy a hacer. Él está limitándose para hacer la voluntad de Dios. No todo el tiempo hacer la voluntad de Dios será fácil, pero siempre será lo mejor. Hacer la voluntad de Dios siempre habrá bendición. Cuando hacemos su voluntad, no todo el mundo te va a entender, no todo el mundo te va a aplaudir. Algunos dirán que no tiene sentido lo que hace, que no tiene sentido como piensa, pero cuando en tu corazón dices: Señor, lo que yo quiero es hacer tu voluntad, te garantizo que los cielos se abrirán a tu favor. Lo que Jesús no sabía en ese momento como humano es que haciendo la voluntad de Dios le daría un nombre sobre todo nombre. Haciendo la voluntad de Dios, Dios le cambiaría su corona de espina por una corona incorruptible. Haciendo la voluntad de Dios, Él se iba a dar cuenta que el hombre natural iba a morir, pero que el hombre espiritual iba a florecer. Haciendo la voluntad de Dios, a Él morir y que 2 de sus discípulos lo traicionen, no sabía que miles y miles de años después no simplemente tendría 12 discípulos, tendría miles y miles y miles y miles de seguidores, miles de discípulos, iglesias por todo el mundo, por hacer la voluntad de Dios. Por Jesús hacer la voluntad de Dios, hoy estamos disfrutando
de lo más glorioso llamado el Espíritu Santo, por hacer la voluntad de Dios. Hoy Jesús es el mediador entre el hombre y Dios, por hacer la voluntad de Dios. Hoy en la actualidad podemos nosotros tener acceso al trono de la gracia. No lo merecíamos, pero por la muerte de Cristo Él nos dio vida, simplemente porque Jesús tuvo la capacidad en el Getsemaní de decir: Señor, que no se haga mi voluntad, pero que se haga tu voluntad. Después de la tercera vez de Jesús orar y decir: Señor, que se haga tu voluntad, levanta a los discípulos y le dice: ya está hecho. Levántense, el que nos va a entregar viene de camino. Quiero que puedas ver por tercer punto la perspectiva de Jesús. Entró con temor, entró con angustia a la oración, pero cuando termina su periodo de oración, se levanta con fuerza, se levanta con autoridad, se levanta con poder. Cuando nosotros entramos en la intimidad, en oración con Dios, Él renueva tus fuerzas, Él cambia tu tristeza en alegría, Él cambia todo dolor y hace que la mano de Dios esté sobre ti. No hay nada más maravilloso, mis amados hermanos, que en el peor momento de nuestra vida doblar nuestras rodillas. A todos nos llegará nuestro Getsemaní, a todos nos llegará ese momento donde estaremos confrontados entre la voluntad de Dios o la voluntad del hombre. Pero Jesús nos muestra en su oración, nos muestra que aunque Él tenía debilidad, Él se fortaleció en el Señor. Aunque Él tenía angustia, Él se fortaleció a través de la fe. Dobló su rodilla y dijo: Señor, yo quisiera que esto no pasara, yo quisiera que esto no se diera, yo no quiero pasar por esto, pero dijo: si esto es lo que tú quieres, yo lo voy a hacer. Le pido al Señor que en esta temporada, en este tiempo que estamos viviendo, podamos nosotros ver la voluntad de Dios, entender lo que Dios tiene para con nosotros. Quiero que donde te encuentras puedas cerrar tus ojos y orar conmigo. Señor, te doy gracias en esta hora, Dios mío. Gracias por lo que tú has hablado a nuestra vida, Dios, tal como el ejemplo de Jesús. Señor, danos el corazón de Jesús, danos el carácter espiritual de Cristo, Señor. Y frente a nuestro Getsemaní, Dios mío, te pido que cada vida que me esté escuchando, cada familia, cada hogar, Dios mío, cada matrimonio, cada ministro, Dios eterno, pueda tener la capacidad, Dios mío, de frente a la adversidad decir: Señor, que se haga tu voluntad. Oro por cada casa, oro por cada vida, Dios mío, para que la voluntad del cielo tome lugar, para que la voluntad del Espíritu, del Padre y del Hijo sea, Dios mío, siendo nuestro diario vivir, Dios mío. Fortalece cada vida, Dios amado, a no volver a la oración, Dios eterno, que esa llama espiritual, que es la comunicación contigo, Padre, no se apague, pero que se encienda como nunca antes, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias una vez más por estar con nosotros, como a cada martes a las 7 de la noche, enseñanza sobre la oración. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la gloria de Dios resplandezca sobre ti.